Bienvenidos a su podcast favorito, en la edición especial para la Fortaleza de la Juventud, con nuestro amigo Juanjo López. Juanjo López, un joven auténtico con alma emprendedora, educado con principios y normas de buenos padres. Sirvió una misión en Honduras, San Pedro Sula. Ha prestado servicio en la iglesia en diversos llamamientos. Por su carisma y simpatía, siempre le ha gustado trabajar para la juventud. Su pasión por la música y su alma emprendedora lo ha llevado a recorrer gran parte del hermoso país mexicano. Su amor por Dios y por su familia es una motivación para llegar a ser una persona extraordinaria. De esta manera comenzamos. Queridos amigos de todo el mundo de habla hispana que nos está escuchando este maravilloso día, reciban un cordial saludo de su amigo y servidor, Juanjo López. Sean bienvenidos a su podcast favorito para la fortaleza de la juventud. El tema del día de hoy será la honradez y la integridad. Y para este gran tema de esta edición, tenemos un invitado especial que estará con nosotros compartiendo de sus experiencias, consejos y conocimiento referente a este tema. Así que no te muevas de tu lugar. Sube al podcast que está con nosotros, Dustin Piero. Dustin Piero Cruz Sánchez nació en Trujillo, La Libertad, Perú en 1986. Es hijo de Walter Cruz y Leonila Sánchez. Su amor por la iglesia, infundido por sus buenos padres, le llevó a los 16 años a crear un blog para responder preguntas sobre la iglesia y en la actualidad es director de la página santosension.org, donde continúa compartiendo contenido inspirador en las redes sociales para los santos de los últimos días. Sirvió como misionero de la iglesia en la misión México-Oaxaca. Se casó con Ana Rosa López el 17 de agosto de 2017 en el templo de Oaxaca, México. Son padres de Jarón, Mariette, Dylan y esperan un nuevo integrante en su familia. Hoy en día, ellos radican en el estado de Oaxaca, México. El hermano Cruz actualmente estudia una licenciatura de informática en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha prestado servicio en varios llamamientos de la iglesia relacionados con la juventud. Actualmente presta servicio como asesor del Quórum del Sacerdocio Arónico y consultor de historia familiar al lado de su amada esposa en el barrio Cosijoesa, Estaca, Monte Albán. Dustin Piero está con nosotros en un podcast para la fortaleza de la juventud. Dustin Piero, qué gusto me da que hayas aceptado la invitación de poder estar con nosotros. Acabamos de escuchar tu presentación. Créeme que es un privilegio que estés con nosotros compartiendo a todos los jóvenes de tus consejos y experiencias referente al tema de la honradez y la integridad en este maravilloso programa. Bienvenido, Dustin. Muchas gracias, Juanjo López, por esta invitación a este programa que tienes para los jóvenes sobre las normas para la fortaleza de la juventud. De manera personal, para mí, como te digo, es un gran privilegio el poder compartir y ser parte de este programa y esperamos que los jóvenes que visitan tu página web, visitan YouTube y las redes sociales puedan escuchar este programa y también puedan compartir con sus amigos lo que hoy vamos a conversar con respecto a un tema para la fortaleza de la juventud. Gracias, hermano Dustin. Vamos a comenzar con el programa, hermano Dustin, y vamos a entrar de lleno con las preguntas. En el Manual para la Fortaleza de la Juventud, en el tema de la honradez y la integridad, encontramos una escritura, la cual está al inicio de este tema, que dice lo siguiente: no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Dustin, ¿podrías explicar un poco más referente a este mandamiento y compartir de tus sentimientos respecto al mismo que da pie al tema de la honradez y la integridad en el Manual para la Fortaleza de la Juventud? Sí, claro que sí, Juanjo. Quisiera comenzar ayudando a los jovencitos y jóvenes y a todos quienes están escuchando este podcast
a entender cuál es la relación que existe entre las normas en el folleto para la fortaleza de la juventud y los mandamientos del Señor. Me gusta lo que en alguna ocasión enseñó el presidente Thomas S. Monson. Él contó la historia de un piloto que se puso la norma de no volar más de 150 metros cerca de los árboles. La razón es obvia, ya que un movimiento en falso podría estrellar el avión. Y en vez de volar al límite, este piloto se planteó esta norma personal y de ese modo se mantuvo mucho más seguro. Ahora, imaginemos que los mandamientos son esos límites que el Señor ha establecido. Y creo que la mayoría de jóvenes, la mayoría de personas no quiere vivir en el límite, sino siempre estar en la zona segura espiritualmente. Y es por eso, a todos los jóvenes que nos escuchan, que el Señor nos ha dado estas normas que están contenidas en Para la Fortaleza de la Juventud, porque nos ayudan a cumplir los mandamientos. En otras palabras, las normas son unas ayudas que nos motivan o nos mantienen protegidos para no llegar al límite. Ahora, el día de hoy vamos a hablar, por ejemplo, de las normas que son la honradez y la integridad. Y yo pienso que nadie quien vive esta norma va a quebrantar el mandamiento, que es el 8º y 9º mandamiento que acabas de leer al inicio, que es no hurtarás y no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Así que invito a todas las personas que escuchan que vean esas normas como una ayuda para guardar los mandamientos. Y no hay necesidad en esta época de navegar nosotros sin alguna guía, navegar sin mapas, porque tenemos este gran folleto. Y creo que, como tú dijiste, Juanjo, estos 2 mandamientos son importantes para nosotros, pero si vivimos las normas que están en este folleto, no vamos a tener ningún problema con este o con cualquier otro mandamiento del Señor. Gracias, hermano Dustin, por su respuesta y por el ejemplo que nos pone acerca del piloto, que es una muy buena comparación para este tema. En el Manual para la Fortaleza de la Juventud dice lo siguiente: sea honrado contigo mismo, con los demás y con Dios en todo momento. ¿Por qué consideras, Dustin, que la honradez es un principio fundamental para nuestro Padre Celestial? Para mí la honradez y la integridad son para mí muy importantes, porque me gusta lo que una vez dijo el elder Jency Faust con respecto a la honradez. Él dijo que la honradez es mucho más que no mentir. La honradez significa decir la verdad, vivir la verdad y amar la verdad. Entonces, al entender este concepto, uno se da cuenta de que este principio de la honradez, esta norma, es algo que no se adquiere de manera inmediata, sino que requiere, como se dice, práctica, requiere tiempo, requiere paciencia. Y con respecto a la integridad es el valor para hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y la inconveniencia. Y si pensamos en la integridad como el cimiento sobre el cual se basan todos los demás caracteres, ya sean los demás principios que nosotros conocemos en la iglesia, si pensamos que nuestra integridad, nuestro cimiento, tiene fisuras, entonces cuando nosotros tratemos de adquirir otros atributos de Cristo, no va a soportar el peso, ¿no? Imagínense si queremos de repente hacer un convenio con el Señor, pero si no tenemos integridad, obviamente no vamos a poder guardar los convenios tal como el Señor espera. Entonces la integridad y la honradez son como ese cimiento, esa base que cuando un joven lo practica o lo adquiere durante su juventud, forma ese cimiento, de tal forma que en el futuro él está preparado para adquirir otros atributos semejantes de Cristo, ya sea la fe, ya sea la caridad, la diligencia. Pero creo que estos 2 principios son muy importantes para tener un carácter y una vida más semejante a la de Cristo. Wow. Gracias, Dustin, por tu respuesta. En ocasiones se puede tomar ligeramente el tema de robar o incluso a veces disfrazamos el pecado al decir la frase popular: es una mentira piadosa. ¿Existen las mentiras piadosas, Dustin? ¿Qué opinas tú al respecto? Para responder esta pregunta, Juanjo, yo diría la escritura que está en Doctrinas y Convenios en la sección 1, en donde el Señor dice que Él no puede considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Y aunque todos los pecados sabemos que son reprensibles ante el Señor, hay algunos pecados que son más graves. Y aquí, porque yo sé que me dirijo para jóvenes, y espero que
puedan, en este caso quienes nos escuchan, aceptar estos ejemplos, ¿no? Me gustaría poner otro ejemplo. Imaginémonos que estamos en un bote de remo en medio del mar y de pronto se hace un orificio. Si no cubrimos este orificio, el agua podría ingresar y las consecuencias podrían ser graves. Podríamos morir. Y no importa el tamaño del orificio, el agua siempre va a ingresar. Claro. Pero si este es un orificio grande, es más grande el peligro porque obviamente va a ingresar mayor cantidad de agua. Entonces, así es con nuestra vida espiritual. No importa si consideramos el pecado pequeño o grande, con el tiempo ambos nos dañan espiritualmente. Y es por eso que el Señor no tolera los pecados. Ahora, pero así como hay pecados que son como los orificios grandes que necesitan trabajarse de manera inmediata por medio del arrepentimiento, hay otros pecados, como tú dices, que a veces consideramos que son mentiras piadosas, que si nosotros nos acostumbramos a hacerlas, vamos poco a poco cediendo a quizás a tener en el futuro un orificio grande en nuestro barco. Entonces, yo de manera especial diría que aceptemos esa invitación del presidente Russell M. Nelson, ¿no? Que sepamos que todos necesitamos arrepentirnos. Yo creo que si todos los jóvenes se dieran cuenta que todos necesitamos del arrepentimiento, ya no importaría si nosotros tenemos orificios grandes, orificios pequeños en nuestra vida, no importaría si son mentiras piadosas, mentiras blancas, o si es pecado pequeño, pecado grande. Lo importante, creo que para los jóvenes, es entender que todos necesitamos el arrepentimiento y que el pecado, sea grande o pequeño, siempre nos va a dañar espiritualmente. Es que sí, nosotros tenemos que recurrir al Salvador para tratar de resanar estos agujeros en nuestra vida. Gracias, Dustin. En el Manual para la Fortaleza de la Juventud leemos que al ser honrados tendremos la confianza de nuestro Padre Celestial y seremos dignos de entrar al templo. ¿Qué pasaría, Dustin, si en algún momento un joven decide tener una vida contraria a este mandamiento? E incluso con el ejemplo que nos acabas de dar. Si el joven empieza con un pecado pequeño y progresivamente aumenta el grado del pecado, y esto lo lleva a vivir un estilo de vida aparentando una lealtad a Dios cuando no la es. ¿Qué consejo puedes darle a estos jóvenes que enfrentan un estilo de vida así? Bueno, Juanjo, yo le diría a todos los jóvenes, jovencitos, a todos los que nos escuchan, que causar una buena impresión forma parte de nuestra naturaleza humana. De manera particular, me gusta cuando el elder Dieter Uchtdorf, en un discurso que les invito a que lo lean, que se llama Ser Genuinos, él dijo: no hay nada de malo en lustrar nuestros zapatos, oler bien o incluso ocultar los platos sucios antes de que lleguen los hermanos ministrantes. Sin embargo, cuando esto se lleva al extremo, ese deseo de impresionar puede pasar de ser útil a ser engañoso. Entonces, Juanjo, si hay algún joven que en este momento está aparentando lealtad a Dios, corre un gran peligro. Él podría caer en el territorio farisaico. Recordemos que el Salvador nunca aprobó a estos fariseos porque ellos aparentaban de manera intencional una apariencia de piedad, pero por dentro el Salvador fue muy duro y muchas veces los clasificó como sepulcros vacíos. Entonces, yo sé de que hay muchas razones detrás de esta pregunta, porque esta pregunta es muy compleja, no se podría responder de manera general para todos, porque pueden haber muchas razones detrás de esta conducta. Lo que sí necesita entender este joven es que la iglesia, primero, no es para lugares sanos, es para personas que necesitan sanidad. Nosotros no vamos a la iglesia a esconder nuestros problemas, nosotros vamos a la iglesia para sanarlos. Entonces debemos vivir el Evangelio de Cristo nosotros de adentro hacia afuera. Como dice para la fortaleza de la juventud, tenemos que ser honrados primero con nosotros mismos, luego tenemos que ser honrados también con los demás y con el Señor. Si nosotros no somos honrados con nosotros mismos, somos como esa cara de dos monedas. Y el Salvador no quiere eso. Entonces las personas, los jóvenes deben entender eso, que el Evangelio no es solamente actos exteriores. El Evangelio en realidad, cuando se cambian las leyes de la ley de Moisés a la ley del Evangelio, el propósito era dejar las obras exteriores y enfocarse más en el corazón. Sí. Por eso que los profetas dicen que la ley del Evangelio
nuestro evangelio que conocemos tiene que estar inscrita en nuestros corazones. De nada va a servir, a todos los jóvenes que me escuchan, de nada va a servir que nosotros hagamos actos si estos actos no salen de nuestro corazón, porque el Señor dice que esto no va a contar como una obra justa, sino más bien nos van a condenar en el último día. Gracias, Dustin. En el Manual para la Fortaleza de la Juventud dice lo siguiente: cuando eres honrado, serás bendecido con paz mental y autorrespeto. El Señor confiará en ti y serás digno de entrar en sus santos templos. Si un joven, Dustin, ha caído en los puntos mencionados anteriormente como mentir, robar, estafar o engañar, ¿qué es lo que debe hacer para lograr nuevamente la paz mental y el autorrespeto que el Señor promete? Creo que la respuesta a esta pregunta quizás es algo que todos en el interior sabemos, ¿no? Es una respuesta corta, necesitamos arrepentirnos o volver al Señor. Pero debemos reconocer que las normas actualmente en el mundo no son nada fácil. Y aunque las normas del Señor no han cambiado, sí debemos reconocer que los jóvenes actualmente enfrentan ataques del adversario contra estas normas que están en el folleto para la fortaleza de la juventud de manera clara, con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Pero quiero decirles a los jóvenes que no hay nada que el mundo tenga para ofrecer que se compare con esa influencia consoladora del Espíritu Santo, con esa paz mental y con ese autorrespeto que viene cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Salvador. Estas son las bendiciones que se han prometido a todos, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, ancianos, sean pobres, sean ricos. El Salvador ha dicho que ha prometido que aquellos que vivan las normas del Señor van a gozar de esa paz que es distinta como lo da el mundo y de una felicidad que es distinta también a como el mundo lo trata de dar. Gracias, Dustin. En el manual hay un párrafo que dice lo siguiente: la falta de honradez te perjudica a ti y también a los demás. Si mientes, robas, hurtas o haces trampa, perjudicas tu espíritu y tu relación con los demás. ¿Podrías explicar un poco más de qué manera podemos perjudicar nuestro espíritu y la relación con los demás al faltar a este mandamiento? Yo diría, Juanjo, que afecta nuestro espíritu. Claro que sí, también afecta nuestra relación para con los demás. Me gusta mucho la frase de que dijo el presidente Thomas S. Monson. Y lo menciono a él porque cuando yo era joven, él era el profeta de la iglesia, entonces yo lo escuchaba a él cuando hablaba en las conferencias generales y cuando daba discursos a través de las leonas. Había una frase que decía que no hay peor juez que nuestra conciencia. Entonces, toda persona que lleva una vida con falta de honradez y con falta de integridad, va a haber un momento en donde su propia conciencia le va a perjudicar no solamente su aspecto espiritual, sino también emocional. Y esto también afecta a nuestro prójimo. Yo creo que todos nosotros, los jóvenes o jovencitas, deben conocer quizás a alguien que ustedes no le confiarían algo valioso, ¿no? O quizás conocen a alguien que no le prestarían dinero porque saben de que esta persona no cumple con sus palabras, con sus promesas. Entonces sí afecta nuestra relación con los demás. Y otro ejemplo es cuando nosotros hablamos mal de las personas, cuando cedemos a los rumores, cedemos a los chismes, o de repente comenzamos a juzgarnos entre los miembros de nuestro barrio o en el lugar en donde nosotros socialicemos diariamente. Eso sí daña, porque hablar de otra persona puede dañar su carácter, puede dañar la imagen que tiene. Entonces debemos tener cuidado, y creo que la juventud es la edad ideal en donde los jóvenes pueden aprender sabiduría. Por eso que me gustan las palabras que le dijo Alma a sus hijos, ¿no? Que aprendan sabiduría en su juventud. Y creo que la honradez y la integridad forman parte de esas enseñanzas que los jóvenes podrían aprender en su juventud. Gracias, hermano Dustin. Quiero tomar referencia nuevamente al Manual para la Fortaleza de la Juventud, porque nos dice en este tema muchísimas cosas geniales que me gustan y que quiero compartir en esta ocasión. Dice lo siguiente: sé honrado en la escuela. Decide no hacer ninguna clase de trampas.
Sé honrado en tu trabajo, dando la medida completa de tu trabajo por el pago que recibes. No trates de justificar que el ser deshonesto es aceptable, aun cuando los demás piensen que no tenga importancia. Me gusta mucho este fragmento del Manual para la Fortaleza de la Juventud, Dustin, porque en la juventud es cuando aún más somos tentados en cuestión secular. ¿Qué podría hacer un joven que estudia, que llegue a ser tentado para clonar tareas, proyectos e incluso pagar para que realicen tareas que en su momento deberían ser personalizadas? Yo pienso, Juanjo, que todos los jóvenes o jovencitas van a tener que encontrarse ante este tipo de tentaciones o ante este tipo de pruebas. Pero yo invitaría a todos los que nos escuchan a que se preguntaran a sí mismos qué clase de hombre, qué clase de mujer, qué clase de joven, qué clase de jovencita ustedes quieren llegar a ser. Esta fue una pregunta que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en América a sus 12 discípulos. Y para ti es más importante ser hija o hija de Dios, ser como Jesucristo es. Entonces, cuando nuestros amigos nos inviten a cruzar ese límite, nosotros diremos que no. Porque si para nosotros es más importante ser un doctor, un ingeniero, un abogado, un empresario o cualquier otro oficio o profesión, entonces sí vamos a dejar de lado las normas del Señor y vamos a ceder. Pero cuando nuestro deseo de llegar a ser como Cristo es más importante que estas profesiones o estas carreras o estos estatus académicos que nos pueden dar el mundo, entonces vamos a decir definitivamente que no. Yo invito a todos los jóvenes, jovencitos, que cuando estén ante esta situación, ellos digan, sé que no debo hacer trampa, porque yo quiero llegar a ser un hijo de Dios, más que llegar a ser la carrera que ellos quieran, porque quiero estar bien con Dios. Entonces, yo diría eso a los jóvenes, que piensen y desde esta edad piensen qué es lo que ellos quieren llegar a ser. Y como dice la fortaleza de la juventud, que bien lo acabas de leer, Juanjo, dice que no trates de justificar que el ser deshonesto es aceptable, aun cuando los demás piensen que no tenga importancia. Y yo añadiría a los jóvenes que antes de mirar qué piensan los demás a su alrededor, miremos hacia arriba y preguntar qué piensa Dios, qué piensa Jesucristo sobre este comportamiento. Wow, gracias Dustin. Me gustan mucho tus respuestas y las comparaciones que has hecho a lo largo del programa. Ahorita que hablaste de las acciones, diste entrada a la siguiente pregunta que va relacionado de igual manera a lo que leemos en el Manual para la Fortaleza de la Juventud, que dice lo siguiente: la integridad está estrechamente relacionada con la honradez. La integridad significa pensar y hacer lo correcto en todo momento, sin importar las consecuencias. Cuando tienes integridad, tienes la disposición a vivir de acuerdo con tus normas y creencias, aun cuando nadie esté mirando. Elige vivir de tal forma que tus pensamientos y tu comportamiento estén siempre en armonía con el Evangelio. ¿Qué consejo podrías dar, Dustin, a toda persona que nos esté escuchando para que podamos tener siempre nuestros pensamientos y comportamientos en armonía con el Evangelio? Esta pregunta, Juanjo, yo la respondería con una escritura que está en Doctrinas y Convenios en la sección 125. Creo que los jovencitos del sacerdocio arónico deben conocer esta sección porque habla acerca del sacerdocio. Pero estos versículos se aplican para todos. En el versículo 45 dice: deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Y en el 46 dice: el Espíritu Santo será tu compañero constante, y tu cetro un cetro inmutable de justicia y de verdad, y tu dominio será un dominio eterno, y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás. Entonces yo diría, Juanjo, como dice esta escritura, que para tener pensamientos y un comportamiento que vaya de acuerdo con
con el Evangelio de Jesucristo, dice que nosotros debemos dejar que la virtud engalane nuestros pensamientos. Y en la guía de estudio de las Escrituras, si uno lee qué es virtud, le va a decir que es integridad y le va a decir también que es excelencia moral. Entonces, estamos hablando de integridad en este momento, que es hacer lo correcto en cualquier circunstancia, estemos solos, estemos alrededor de personas, es actuar de manera igual cuando estamos en el privado como cuando estamos en público. Entonces, si nosotros, El Salvador dice que si nosotros nos esforzamos para que nuestros pensamientos estén llenos de pensamientos virtuosos, dice que nuestra confianza se va a fortalecer. Y piensen, como dijo el Elder Boyka Packer hace muchos años, que la mente de un jovencito o de un joven es como un teatro. Y si nosotros colocamos en ese teatro actuaciones malas, definitivamente va a llegar un momento en donde vamos a actuar de mala forma, porque los pensamientos moldean nuestras acciones. Pero si nosotros cultivamos nuestro teatro, nuestra mente con pensamientos puros, con pensamientos íntegros, obviamente nuestro comportamiento va a ser conforme al Evangelio. Y como dice el 46, el Espíritu Santo será nuestro compañero constante. No tendremos ya problemas de actuar de manera incorrecta. Y dice que será un cetro inmutable de justicia y de verdad. Entonces yo creo que eso es lo clave, el cultivar nuestra mente. Es algo muy difícil porque yo recuerdo que cuando leí este discurso del Elder Boyka Packer tenía 15 años y yo pensé que iba a ser fácil, y ahora ya tengo más de 30 y aún sigo luchando con eso, ¿no? De poner mis pensamientos siempre en El Salvador, de tener pensamientos siempre íntegros, de tener pensamientos puros, de pensar siempre en El Salvador durante la semana y no solamente quizás durante los fines de semana en nuestras reuniones o en nuestros ven síguemes familiares. Gracias, Dustin, por tus respuestas y consejos que has dado a los jóvenes en este maravilloso programa. Estamos llegando a la parte final, Dustin, pero antes de finalizar, vamos a leer las preguntas que los jóvenes nos hacen llegar a través de las redes sociales. Un hermano preguntó: mentí mucho en mi juventud. Incluso llegué a perder la confianza de mis familiares. ¿Cómo podría mostrar un verdadero arrepentimiento y recuperar mi confianza? ¿Qué consejo le pudieses dar, Dustin? Me gusta mucho la parte de la pregunta que habla acerca de que él desea mostrar un verdadero arrepentimiento. Y creo que así comienza nuestro camino para poder realizar nuestro cambio o para volver al Señor. Y es el deseo, y noto en este hermano que por medio de esta pregunta él ya tiene el deseo. Entonces yo le diría que no se desanime, que siga en ese proceso de volver al Señor y que trate de ser honrados e íntegros con todo compromiso que él haga. Yo estoy seguro que cuando uno se esfuerza por ser íntegro y por ser honesto con el Señor, nunca va a tener problemas de ser íntegro y honrado con los demás. Toda persona que cumple con sus convenios en la iglesia, que cumple con sus compromisos, no va a tener problemas con su prójimo. Más bien la gente va a poder notar el Espíritu en él. ¿Y cómo lo nota? Porque cuando nosotros vemos a alguien que tiene el Espíritu, a veces me ha pasado a mí, tú estás alrededor de personas que se esfuerzan, ¿no?, en la iglesia y notas ese sentimiento cálido, quieres estar con ellos. En muchas personas puedes ver el semblante de Cristo en sus rostros. En muchas personas puedes sentir que te dan paz. En muchas personas pueden sentir todos los frutos del Espíritu. Entonces, cuando uno verdaderamente se arrepiente, primero comienza a volver al Señor, y una vez que Él comienza a volverse al Señor, guarda sus compromisos con el Señor, la gente va a notar esa influencia y la gente nuevamente va a confiar en Él y va a poder recuperar lo que antes perdió. Recuerden que El Salvador ha dicho, no solamente en el aspecto espiritual, que todo lo que nosotros quizás hayamos perdido, por medio del arrepentimiento las podemos recuperar. Quizás no suceda a veces en nuestro tiempo, pero el Señor ha prometido que así va a ser, y va a ser en su tiempo.
Y en la actualidad son tantos los jóvenes, también hay muchos jovencitos que a veces dicen que he hecho algo malo y ya no puedo ir a la capilla, no puedo ir a la iglesia. Entonces yo les diría a todos los jóvenes que su conducta, ustedes los pueden cambiar hoy. Yo les diría que ustedes pueden arrepentirse hoy y que el momento de hacerlo es ahora. Hoy es el día en que nosotros podemos fundar ese cimiento íntegro y de honradez para con nuestro Salvador y para con nuestro prójimo. Gracias, Dustin. La siguiente pregunta, Dustin, dice lo siguiente. Comencé siendo deshonesto. Esto me involucró en otros pecados, incluso llegué a tener deudas exageradas que creí en su momento que podría salir de ellas con la deshonestidad. Ahora siento que no tengo esperanza para volver a mi vida estable. ¿Qué podría hacer para volver a tener la paz mental y sentir que el Salvador me ama a pesar de mi pasado? Yo respondería, Juanjo, a esa pregunta con una cita del Elder Jeffrey R. Holland que a mí me ha ayudado en muchas circunstancias de mi vida, porque en la vida de toda persona creo que hay momentos en donde siente de que no cumple con las expectativas del Señor. Y me gusta esta cita, dice lo siguiente: por más tarde que piensen que han llegado, por más oportunidades que hayan perdido, por más errores que piensen que hayan cometido, sean cuales sean los talentos que piensen que no tengan, o por más distancia que piensen que hayan recorrido lejos del hogar, de la familia y de Dios, testifico que no han viajado más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundamente que no los alcance el brillo de la infinita luz de la expiación de Cristo. No hay problema alguno que no puedan superar, no hay sueño que no puedan realizarse con el despliegue del tiempo y la eternidad. A todas las personas que han sentido como esta persona que ha hecho la pregunta, yo les diría que recuerden siempre estas hermosas palabras del Elder Jeffrey Holland. De manera personal a mí me ha ayudado mucho. También les diría a todos los jóvenes que sean pacientes consigo mismos. Son jóvenes aún y tienen mucho camino por recorrer. Que no se desanimen si el cambio no llega al tiempo que ellos a veces desean. Y cuando cometen algún error, perdónense a sí mismos. Y lo más importante, no lo hagan solos. A veces muchos jovencitos, aún muchos adultos de la iglesia, tratan de arrepentirse solo con sus propias fuerzas. Y cuando nosotros tratamos de hacer ese cambio que el Salvador nos pide con nuestras propias fuerzas, yo les aseguro que nos vamos a cansar y nos vamos a desanimar. Porque muchos jovencitos y muchos miembros a veces pensamos que para que el Salvador nos ayude tenemos que hacer un 85% o un 90% de cambio y el Salvador nos va a ayudar en el resto. Cuando en realidad la expiación de Cristo, su gracia, su amor hacia nosotros no funciona así. El Salvador es como un amigo que nos quiere ayudar en todo ese camino. No, el Salvador no nos está diciendo, yo te espero en el punto B y allí si tú llegas te voy a ayudar. No, Él nos va a ayudar desde este momento. Entonces todas las personas que se sienten así, yo les digo eso. No lo hagan solos, busquen la ayuda del Salvador, porque Él quiere llevar el yugo con nosotros. Porque si ustedes llevan el yugo solos, les va a hacer pesados. Wow. Estoy muy sorprendido con todo lo que he aprendido en este programa acerca de la honradez y la integridad. Llegamos a la parte final, Dustin, y voy a hacerte una última pregunta. Este podcast, Dustin, entra a una cápsula del tiempo que gracias a la tecnología, tu familia, tus hijos, tus futuros nietos, los hijos de tus nietos y toda una descendencia podrá escucharte. ¿Qué consejo darías a alguno de ellos y a alguna otra persona que nos esté escuchando si en un futuro llegase a tener desafíos con este principio de la honradez y la integridad? Mi consejo para todos los jovencitos, mis consejos para todos los jóvenes y para todas las personas de cualquier edad que nos estén escuchando es que no se desanimen cuando nosotros sentimos que quizás no cumplimos con estas normas de integridad y de honradez en nuestras vidas. Yo les diría que continúen y que busquen la ayuda del Salvador porque Él está dispuesto a ayudarnos. Yo les invitaría a que estudien más sobre la expiación de Cristo porque, como en una ocasión lo dijo Bruce R. McConkie y esas palabras me quedaron grabadas, quizás es la doctrina que más hablamos en la iglesia, pero es la menos entendida. Y cuando uno entiende la expiación,
puede comprender mejor el Evangelio y puede vivir mejor el Evangelio. Y ese entendimiento nos puede ayudar muchas veces cuando caemos, y ese entendimiento también nos va a ayudar a levantarnos. Y también quisiera agradecer ya que estoy en este podcast, si me lo permites, Juanjo, Claro. a todas las personas que hasta este momento me han enseñado, ¿no?, en la iglesia. Agradecer a mis padres, agradecer a mis maestros de la primaria, agradecer a mis líderes de barrio, agradecer a todas las personas, amigos, familiares, que me han ayudado en este camino del Evangelio. Yo creo que para mantener ese cimiento de integridad y honradez, es importante tener a nuestro lado personas que nos enseñan, personas que nos apoyan. Sobre todo agradecer a mi esposa, a mi familia actual, mi esposa que me ayuda mucho en este camino, ¿no? Yo sé que somos uno y ella me ayuda de manera muy particular en este camino de regreso hacia nuestro Padre Celestial. Entonces, jóvenes, jovencitos, siempre busquen al Salvador. Recuerden que no están solos. Si ustedes sienten en este momento que tienen que decir algo, convérsenlo con su familia, busquen a sus amigos, busquen a sus líderes del sacerdocio, y yo les prometo que con el futuro van a poder tener ese cimiento con el tiempo, ¿no? Y el Salvador va a sentirse orgulloso de todos nosotros. Muchísimas gracias, Dustin, por tus consejos que nos has dado en este día, y sé con certeza que un joven podrá identificarse con alguna de estas muchas preguntas que hicimos el día de hoy y podrá aplicarlo en su vida y ser una mejor persona, ser un mejor hijo de Dios. Recuerden, jóvenes, que la honradez y la integridad es un principio que nos da libertad y autoridad. Yo soy tu amigo Juanjo López y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Esto fue un podcast para la fortaleza de la juventud. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. No olvides compartirlo con tus amigos y seguir a Juanjo en todas sus redes sociales. Juventud de Sion, sigan a Cristo, sirvan al ejército de Dios, sean valientes en su servicio y atentos a su voz. Marchen de todas las naciones tras el título de libertad y saldrán ya triunfantes en defensa de la verdad.